Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Rafael Félix Mora Ramírez, quien es un filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente cuenta con el título de licenciado y posee los grados de magíster y doctor en filosofía. Tiene especial interés en el área de la cultura, la lógica, la epistemología y la filosofía analítica. Es el autor del libro El valor de la lógica, ensayo apologético y Quechua, problema y posibilidad. Ha participado como ponente en 2 congresos nacionales de filosofía en el 2017 y 2013 respectivamente. Ha sido colaborador de los libros Elementos de la Lógica e Introducción a la Filosofía de Óscar García. Ha publicado diversos artículos en revistas indexadas internacionales como por ejemplo El argumento ontológico según Gödel, La pedagogía crítica y la educación actual, y razones por las cuales la lógica cuantificacional de primer grado debe ser exigida por universidades públicas de Lima, Perú, en sus temarios de examen de admisión. Forma parte del comité editorial de la revista Analítica y es socio activo de el Centro de Estudios de Filosofía Analítica. Forma parte del Círculo de Debate de San Marcos, de los grupos de investigación Conjeturas y Refutaciones y Sentido y Referencia. Asimismo, es miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía y de la Academia Mexicana de Lógica. Ha trabajado como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Ha enseñado los cursos de filosofía lógica jurídica, historia de la ciencia, ética, epistemología, seminario de tesis, entre otras. En esta ocasión nos presentará su trabajo La lógica modal y el argumento ontológico. Asimismo, también contamos con la presencia de nuestro compañero Brian Alexis Sánchez Gómez, quien es un estudiante de 7º semestre de la licenciatura de Filosofía en la FES Acatlán, miembro activo del proyecto Cantera y ha participado como moderador en otras ediciones de este mismo coloquio. Actualmente es un integrante fundamental de la organización de este mismo evento. Sin más por el momento, cedo la palabra al doctor Rafael para que nos presente su trabajo. Buenas a todos los presentes. En este momento agradezco a los organizadores de este evento, tan poco usual, los temas de lógica. Yo encantado de participar y también me siento honrado que acepten el trabajo. Como siempre, me someto pues a las preguntas, los criterios y las demás observaciones que se puedan hacer al trabajo, y de eso se trata, ¿no? El mundo académico. Aquí, en lógica, creo que todos somos iguales. También en otros aspectos de la vida humana, evidentemente. Voy a empezar a compartir pantalla eh, para que puedan ver la diapositiva que he organizado para esta ocasión. Mi trabajo se titula Lógica modal y el argumento ontológico. Eh, Como se me ha dado media hora, tengo entendido, si me corrigen, yo estoy agradecido. Como se me ha otorgado media hora para exponer, voy a ser bastante metodológico, ¿sí? Y respetaré el tiempo que se me ha dado. Bueno, eh, la lógica modal y el argumento ontológico es el trabajo que les voy a presentar ahora. Deben saber, pues, ¿no?, de que el argumento ontológico es una de las pruebas para demostrar, para sustentar la existencia de Dios, y estas pruebas están, bueno, la principal, el argumento ontológico, fue planteado por San Anselmo de Canterbury en la época medieval, y Descartes, de alguna forma, también la replantea, la rehace, la reconstruye para sus propios intereses. Bueno, intereses filosóficos, obviamente. Marco histórico y teórico, lógica modal. Bueno, la lógica modal, así digamos directamente, nace con Aristóteles. Por supuesto que hay una serie de reflexiones de Aristóteles que tiene índole modal, índole modal. Sí, él habla con ese lenguaje modal que implica el uso de conceptos tales como necesario, posible o contingente. Forma parte de su lenguaje y él de hecho habla de enunciados de esa manera.
él comprendió que las nociones modales desempeñan un papel decisivo en la validez de ciertos tipos de inferencia. Por ello podemos sostener que Aristóteles fue el fundador de la lógica modal. El fundador, o sea, con quien surge con Aristóteles. Pero a decir de O'Ryan, esto complementa lo anterior, no lo contradice, lo complementa. Clarence Irving Lewis, en un artículo de la revista Mind, específicamente, es el responsable de haber marcado el comienzo de la lógica modal en su forma moderna. En su forma moderna, en el año 1912, se publicó un artículo y a partir de ese artículo ya se plantea la aparición formal de la lógica moderna como una disciplina separada, como alguien especializado en estudiar esas cosas. Lewis se ha reconocido por ser el iniciador de la lógica modal en la época moderna. La base de la lógica modal consiste en considerar que las proposiciones pueden no solo ser verdaderas o falsas, sino que son verdaderas o falsas de distintos modos, es decir, con matices. Por ejemplo, Sócrates conversaba mucho de filosofía. Es una frase sencilla. La otra, ¿Sócrates era filósofo o no es cierto que era filósofo? Ambas son verdaderas, ¿verdad? Ambas son verdaderas. Ambas acontecieron. Aunque la primera de un modo diferente a la segunda, por cierto. Es cierto que conversaba mucho de filosofía, ¿no? Y incluso por ese motivo llegó a ser juzgado, y bueno, ya saben cómo terminó, tomando la cicuta. Pero la segunda tiene otra naturaleza. Se puede reducir a una forma lógica muy sencilla, que es P o no P, que si recuerdan tiene la forma del llamado principio del tercio excluso. O es verdadero o no es verdadero. Entonces, es verdadera esta expresión. La expresión 2 es verdadera, pero digamos que en base a su forma. En base a su forma. Mientras que la primera lo es de manera empírica. Refiere a una realidad que ocurrió, que aconteció. Vamos a hablar en lógica modal sosteniendo dos conceptos. La primera, Sócrates conversaba mucho de filosofía, es verdadera, digamos, y pudo haber sido falsa. Es verdadera y pudo haber sido falsa. Decimos que esto se llama contingencia. Y la segunda también es verdadera, pero no es posible que sea falsa. Nunca va a poder ser falsa. Es imposible que nos salgamos del principio del tercio excluso. Al menos en lenguaje natural, ¿no? En un lenguaje natural estándar, y bueno, de repente aquí tenemos que decir, aunque con mucho temor a que se pueda tomar esto con unas pinzas como indicando cierto regionalismo, o sea, en base a una lógica natural, o un lenguaje natural occidental, ¿no? En el cual no admite la contradicción. No admite la contradicción. Esto podría haber el debate para saber si la lógica es o no es cultural. No me voy a meter en eso, pero sí acepto que es la forma de pensar occidental. Existen otras maneras de pensar donde podría admitirse la contradicción. Por ejemplo, en el lenguaje quechua. En el lenguaje quechua el tiempo es bastante particular, ¿sí? En el lenguaje quechua se expresa con el mismo término lo que es el mañana y también lo que es el ayer. Cosas que evidentemente parece contradictorio. Pero desde el punto de vista quechua, el tiempo es cíclico. El tiempo es cíclico. Así que lo que va también regresa. Pero bueno, ¿no? Esto ya no queremos pasarnos digamos, del marco teórico, ¿no? Hay que respetar el marco teórico, es una lógica occidental. Análogamente, tenemos otro par de expresiones más. Sócrates murió por tomar aguardiente sureño. Y 2 más 3 es 6. Aquí también notamos algo interesante. Las dos son falsedades.
pero de nuevo son falsas de una manera muy especial. La 3 hace referencia al mundo. Sócrates murió por tomar cicuta, no por tomar aguardiente, sino por tomar cicuta. Eso es falso, empíricamente hablando. Y la segunda, 2 más 3 es 6, eso también es falso, pero no hace referencia a una realidad a una realidad extra matemática. No hace referencia a una realidad empírica, sino a cierto orden conceptual. Cierto orden conceptual. Aunque de nuevo esto depende de qué filosofía de la matemática tengas, ¿no? Si para ti las matemáticas se inventan o se descubren. Tendrá esto una diferente forma de ser visto. Pero de nuevo apelamos al menos al discurso bongeano, ¿sí? La matemática no habla sobre el mundo. A lo mucho, si nos apegamos a una postura de Wittgenstein, es una forma de hablar sobre el mundo, pero no habla sobre el mundo, la matemática, ¿sí? Se refiere a otro tipo de realidad, pero no, la matemática no se refiere al mundo. Bueno, dejamos ahí la situación. Entonces simplemente decimos que la 3 es una falsedad y la 4 también es otra falsedad. Solamente que la 3 es una falsedad contingente, porque podría haber sido verdad. Aquí tenemos que invocar en el caso de Leibniz, los mundos posibles, ¿no? Un poquito para entender la lógica modal, se usan a veces los mundos posibles de Leibniz. En algún mundo posible, Sócrates podría haber muerto por tomar pisco, por tomar aguardiente sureño, perdón. Sí, es concebible, o sea, podría haber pasado, pero bueno, no pasó. En ese sentido es contingente, ¿no? Y 2 más 3 es 6 es falso, por consideraciones, digamos, puramente matemáticas, puramente formales. Es falsa y es imposible que sea verdadera. Entonces la lógica modal actual, en la lógica modal actual, la necesidad, la posibilidad, la contingencia e imposibilidad son modalidades. Los operadores modales que se van a introducir a continuación representan este concepto. Bueno, miren, aquí encontré una imagen de Sócrates, a veces para no forzar demasiado el discurso, ¿no? Hay que también darle espacio a este tipo de contenidos. Es una imagen típica, ¿verdad? Tienes que estudiar filosofía, Pipo, pero tengo mucho miedo. Tienes que hacerlo por mí, Pipo, por Sócrates. Está bien, por ti, Sócrates. Bien, Sócrates, Pipo está desempleado y está endeudado de aquí a acá. Oiga, solo sé que nada sé. Aquí tenemos la simbología que se usa en la lógica modal. Sobre todo nos van a interesar las dos primeras, ¿no? La del cuadradito y la del rombito. ¿Sí? Bueno, aquí yo le digo rombito, esto no lo suelen enseñar, ¿no? Ni siquiera en la universidad lo enseñan, ¿no? Acá, al menos en Perú. O al menos a los cursos que yo he asistido no se ve con profundidad, ¿de acuerdo? Entonces yo lo llamo el rombito o el diamante a veces, ¿no? Bueno, ahí está, el cuadrado y el rombito. ¿Qué significa el cuadrado? Que es necesario. ¿Qué significa el rombito? Que es posible. Con ayuda de la negación, todas las nociones modales pueden reducirse a una. Y esa noción única puede ser o bien la necesidad o bien la posibilidad. Y ahí tienen, ¿no? Ahí tienen la sucesión de definiciones, ¿no? Podemos leer la primera, ¿no? ¿Qué significa que sea necesario que P? Que no es posible que no P. Un ejemplo para aclarar esto, ¿no? Es necesario que 2 y 2 sean 4. ¿Qué significa eso? Que no es posible que 2 y 2 no sean 4. ¿Y por qué no es posible que 2 y 2 no sean 4? Porque es necesario que 2 y 2 sean 4. Bien, entonces hay que entenderlo de esta manera. Y los operadores que ven acá, bueno, aquí está la de posibilidad, imposibilidad y contingencia, ¿no? La contingencia en base a la posibilidad y la contingencia en base a la necesidad, ¿no?
Sobre todo la de posibilidad es bastante comprensible, ¿no? Por ejemplo, cuando digo llueve, ¿no? El llover es contingente, decimos, ¿no? El llover es contingente. ¿Qué significa eso? Que es posible que llueva, es posible que llueva, y es posible que no llueva. O sea, es posible que P y es posible que no P. Bueno, una figura importante de la lógica modal actual es Saul Kripke, quien a los 15 años ya demostró, ¿no?, la completud de la lógica modal. Imagínense, en los 15 años, ¿no? Uno tiene otras preocupaciones, pero bueno, Kripke tenía otras prioridades. Y a veces uno a los 21 años simplemente no quiere hacer tablas de verdad. Increíble. Bueno, vamos a ver lo que es primero la herramienta, ¿no? Voy a mostrarte una serie de deducciones. Una serie de, creo que dos pruebas del argumento ontológico. Si es posible, te lo explicaré también de manera no formal. Pero formalmente, esta es la herramienta. Estableceremos las reglas para un sistema de derivación natural T, para lógica modal. Esto lo he sacado de Páez. El sistema T se genera al agregar sistema K el axioma de necesidad. A su vez, el sistema K surge de añadir el axioma K, que ven ahí. ¿Qué dice? ¿No? Es posible que P entonces Q implica que, perdón, ¿no? Es necesario que P entonces Q implica que es necesario que P, entonces es necesario que Q. Y la regla de necesitación a la lógica proposicional. El que ven en la imagen, si no me equivoco, es Clarence Irving Lewis. Bien, ahí tienen, por ejemplo, la dualidad. Fíjense esa dualidad, cómo se define. Miren, yo lo explico así, ¿no? Esto se parece mucho a los cuantificadores universal y particular. ¿Cómo hago a ver para pasar de la parte de la izquierda a la derecha? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, acá en el tercero. Niego adelante, y como lo voy a negar, estando negado, se elimina. Niego al medio, acá este es al medio, fíjate, aquí está la negación, y en vez del cuadrado pongo el rombito, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y si fuera el rombito, pondría el cuadrado. A ver en el cuarto, ¿cómo sería? Vamos a aplicarlo. Niego adelante, listo, ahí está la negación. Niego al medio, desaparece por la negación. Y en vez del rombito, pongo el cuadradito. Es una forma de entenderlo, ¿ya? Muy bien. Esas son las equivalencias del sistema T, la dualidad. El otro se llama equivalencia modal distributiva. Fíjense, ¿no? Plantea la equivalencia entre, digamos, la distribución del operador de necesidad y la distribución del operador de posibilidad. Ahí tenemos a Kripke, una imagen de Saul Kripke, implicaciones del sistema. Tenemos, por ejemplo, la introducción de la necesidad, ahí está planteado, la eliminación de la necesidad. Por si acaso, esto más o menos se entiende como que P es verdadero, o P está planteado en el sistema. Ya, esta expresión con esta herramienta al comienzo, que es una T, básicamente el lenguaje sencillo lo que dice es que si P es verdad o P está en el sistema, entonces es necesario P. Y acá, ¿qué dice? Si P es necesario, entonces P. Introducción de la posibilidad. Si P, entonces P es posible. Inferencia modal distributiva. Fíjese que esto solamente va de un lado a otro. En el caso anterior era de ambos lados, ¿no es cierto? Era bicondicional. Aquí solamente es condicional. En ambos casos, ¿no? Vean cómo ocurre con el operador necesidad y con el operador de posibilidad. Y las adiciones. Esto es cuando se habla de, por ejemplo, posibilidades o necesidades reiteradas. Reiteradas, ¿sí? O también le llaman recursividad, ¿no? En algunos casos le llaman así, ¿no? Recursividad. Es necesario que P, ¿eso a qué equivale? Es necesario que P, ¿no? Y es posible que P equivale que es posible y es posible que P. Y también acá hay otro, ¿no? Que P, entonces es posible que P. Lo cual dice esto, ¿no? Todo lo real es posible. O sea, si P ocurre, entonces es posible que P, ¿no? Lo real es posible. Se puede entender de esta manera un poco más fácil. Bueno, el argumento ontológico. El argumento ontológico. ¿De qué trata? De
demostrar la existencia de Dios, en base a disquisiciones puramente formales, ¿no? A movidas de ajedrez, bastante lingüísticas, interesantes, por supuesto. Entonces, miren, la lógica modal, en tanto estudia conceptos ligados al ámbito de lo necesario, está vinculada de modo directo con la actividad filosófica y con la búsqueda de verdades metafísicas. Uno de esos temas es Dios y las pruebas que garanticen su existencia. Veremos cómo se aplica la lógica modal en este campo. Obviamente tenemos que definir términos. ¿Qué entendemos por Dios? Dios, según algunas tradiciones, la mayoría al menos, no todas, pero la mayoría, o al menos la que conocemos, las que nos trajeron con la invasión, ¿sí? Básicamente son estas, ¿no? Eterno, inmutable, omnisciente, omnipotente y supremamente bueno. Dios es muy bueno, Dios es eterno y todas estas características. Dios lo sabe todo. Entonces, todas las pruebas van a intentar conservar esas propiedades. Todas las pruebas van a intentar probar que existe algo que sea eterno, inmutable, omnisciente, omnipotente y muy bueno. El argumento ontológico de Anselmo es bastante interesante. Se lo planteo en un lenguaje natural más o menos accesible y sencillo. Si yo digo que Dios es lo más grande que existe, ¿me entendiste? Pregunta en su texto, Anselmo. Si me entendiste, entonces Dios ahorita está en tu mente, como concepto. Cuando yo te digo, Dios es lo más grande que existe, entonces Dios está en tu mente como concepto, por eso me entendiste. Bien. Pero ahora, obviamente, Dios no sería tan grande si es que solamente existiera en tu mente. Dios también debería existir fuera de tu mente, porque si no, no sería lo más grande, porque hemos definido a Dios como lo más grande que existe. Y si este Dios que está en tu mente fuese lo más grande como se afirma que es, pues también debe existir fuera de tu mente, porque si no existiese no sería lo más grande, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, Dios debe existir tanto en tu mente como fuera de tu mente. Este es el planteamiento de Anselmo. Básicamente, ese es el planteamiento de Anselmo. Leibniz, a quien vemos en la foto ahí, tiene una representación de este argumento también, muy interesante lo que plantea Leibniz. Él presta atención al argumento de la existencia de Dios en varios de sus escritos y cartas. El razonamiento ontológico utilizado por Leibniz se apoya en una diferencia sutil. La diferencia que hay entre los seres contingentes, que no existen por sí mismos, porque han recibido su ser de otro, y el ser necesario, que es en sí mismo, que si también es posible como idea, tendrá que existir realmente, puesto que es necesario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pensemos en una mesa, ¿no? Una mesa es contingente, porque para hacer mesa, digamos de madera, requiere un árbol. O sea, lo contingente tiene que ver con aquello que no depende de sí mismo. Y que, en cambio, ¿qué cosa existe que dependa de sí mismo? Bueno, un ejemplo podría ser esto, ¿no? Las relaciones conceptuales, o los entes matemáticos. El triángulo tiene tres lados. El triángulo tiene tres lados. Depende más que de sí mismo, ¿sí? Para entenderlo, ¿no? No tienes por qué dibujar un triángulo. Bueno, es un ejemplo para entender esta distinción. Por supuesto que Leibniz va a intentar convencernos de que el único ser necesario bajo esta exigencia tiene que ser Dios. Para Leibniz la posibilidad es identificable con consistencia. Si algo es consistente, entonces es concebible. Y si es concebible, entonces es posible. Por tanto, partir de que la idea de Dios es concebible es dar por sentado que no implica contradicción y que es posible. La prueba sería esto, ¿no? Esta prueba la vi en Manzano y Moreno. Es posible que Dios exista. Ahí está, ¿no? Es posible de. Dios no es un ser contingente.
Recuerden, el llover, ¿cómo era? Que llover es contingente, es posible que llueva y es posible que no llueva, ¿verdad? Pero aquí dice que no es posible, o sea, que no es un ser contingente. La negación de la contingencia, y por eso le hemos negado acá. Conclusión, Dios, necesariamente Dios existe. A ver cómo se desarrolla esto. Bueno, aplicamos un De Morgan en la segunda premisa, la negación se reparte, y la I se convierte en O, y luego hacemos un silogismo disyuntivo entre 3 y 1. 3 y 1, ¿sí? Como decimos acá, ¿no? Voy al cine o voy al teatro. Acá estoy negando que vaya al cine, ¿verdad? Porque esta es la negación. El que venga acá es la negación de lo que estoy señalando ahorita. Entonces me quedo con la segunda opción. Y esta segunda opción se puede convertir por dualidad en simplemente que Dios es necesario, ¿no? O es necesario que exista. ¿Se acuerdan, no? Niego adelante, niego al medio, se va, y cambio el diamante por el cuadradito. La versión de Harshorne, que es también otro estudioso moderno, que también propuso su prueba ontológica, es un poco más complicada, pero no tan complicada, solamente un poco más complicada. Es necesario que si Dios existe, tiene que existir. O sea, es necesario que si D, entonces es necesario que D. Es posible que Dios exista. Ahí está. Necesariamente Dios existe. Esta prueba también está en Redmond, Walter Redmond. A ver, premisa adicional. Aquí voy a proceder por una reducción al absurdo. Voy a suponer que no es cierto que Dios exista, necesariamente. Aplico dualidad en 3. Niego adelante, niego al medio, en vez de cuadrado, rombo. Definición del condicional y dualidad en 4. ¿Sí? Vamos a aplicar entonces acá, a la primera premisa, perdón, aquí se le debió aplicar la definición del condicional y la dualidad, ¿no? Aquí cambio el cuadrado por la negación del rombo y tengo que negar lo que está acá adentro. Tengo que negar lo que está acá adentro. Lo cual me va a resultar en esta expresión. En esta expresión. Muy bien. Aquí debería haber dicho 1, por si acaso. Muy bien. Continuamos. Dualidad en 5. O sea, esto se va a convertir. Niego adelante, niego al medio y cambio el cuadrado por el rombo. Luego aplicamos la distribución modal. La distribución modal. Entonces, este rombo se va a distribuir tanto en el primero como en el segundo componente. Luego el de Morgan. El de Morgan niega el primero, niega el segundo y cambia la I por la O. Silogismo disyuntivo entre 8 y 2. Entre 8 y 2. Justamente esta primera opción es la que está negada. Entonces me quedo con la segunda opción. Voy a aplicar en este caso también dualidad. Dualidad en 9. Dualidad en 9. Niego adelante, cambio el rombo por el cuadrado y niego al medio. Y aquí está la negación. ¿Sí? Estoy aplicando dualidad a esta parte, ¿no? A esta parte del operador. Luego, otra vez dualidad. Este es más fácil, ¿no? Simplemente se convierte en el cuadrado. Aquí aplicamos la adición del sistema 4, recuerden. Si es necesario que es necesario, entonces es necesario nada más. Y listo, llegué a una contradicción. Fíjense en el paso 3, contradicción. Como supuse algo y llegué a contradicción, ¿qué concluyo? Que la conclusión es cierta, ¿no? Que la conclusión es cierta. Y ya voy terminando. La prueba de Gödel. La prueba de Gödel. Gödel tenía opiniones muy interesantes. Tenía, por ejemplo, bueno, él tenía una creencia en Dios. Tenía una fe en que incluso la teología podría ser científica. Sí, él pensaba esto. Era bastante polémico. Como se podrán imaginar, él no hablaba mucho de esto en público, solamente con alumnos. No hacía artículos sobre el tema. La timidez intelectual, algunos dicen que es por ese motivo. Simplemente señalaré algunos conceptos de la prueba de Gödel. Nada más, no voy a hacer la prueba, ¿no? Es extensa y en realidad supera mis habilidades, ¿no? Pero aquí está, digamos, las premisas, con las que si alguien quiere leer más adelante, podría tal vez entender, ¿no? De hecho, en la cultura popular, en la prueba de Gödel aparece un capítulo de The Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, ¿no? Aparece en un pizarrón que escribe el protagonista, ¿no? Aparece, sí aparece. Bueno, ya. Definición de G, que es Dios, ¿no?
X es semejante a Dios, sí, solo sí. Aquí está, ¿no? X es semejante a Dios, ¿no? Así se lee. Sí, solo sí, tiene todas las propiedades positivas. O sea, para todo phi, si phi es positivo, entonces X tiene phi. Definición de es, ¿no? Que es esencia. Una propiedad es la esencia de un individuo, fíjense, ¿eh? La propiedad phi es la esencia de X, sí, solo sí. Y todo esto que dice, el individuo tiene esa propiedad, o sea, X tiene phi, y habiendo otras propiedades, para todo phi, o en todo caso este sería psi, ¿no? La letra griega psi. Eh, para todo psi, si X tiene psi, entonces es necesario que para todo Y, si Y tiene phi, entonces Y tiene psi. ¿Cómo se lee esto de forma sencilla, no? Si el individuo tiene esa propiedad y habiendo otras propiedades, esa propiedad necesariamente implica a todas las demás. Eso es lo que se llama la esencia. Una propiedad es la esencia de un individuo, sí, solo sí. El individuo tiene esa propiedad y habiendo otras propiedades, esa propiedad necesariamente implica a todas las demás. Por eso es la esencia, ¿no? Definición de existencia necesaria. X es necesariamente existente, sí, solo sí. Es necesario que exista un objeto que tenga la propiedad X. Aquí está, aquí está. Esto es un poco más sencillo, ¿no? Bien. Y los 5 axiomas, creo que con esto termino. Los 5 axiomas. Axioma 1. Una propiedad es positiva si solo si su negación es negativa. Esto es bastante elocuente, bastante transparente, ¿no? Segundo axioma. Si phi es positiva y necesariamente siempre que un individuo tiene una propiedad phi, también tiene una propiedad psi, entonces psi es positiva. Es lo que planteamos acá. Si psi es positiva y necesariamente, siempre que un individuo tiene una propiedad psi, también tiene phi, entonces la otra propiedad a la que está conectada también es positiva. Axioma 3. La propiedad de la semejanza a Dios es una propiedad positiva. Ahí está, G es P. G es P. Axioma 4. La propiedad phi es positiva, entonces necesariamente es positiva. Si la propiedad phi es positiva, fíjense, ¿no? Es necesariamente positiva. Y la quinta, la propiedad de existencia necesaria es una propiedad positiva. Existencia necesaria es positivo. Y los teoremas, y los teoremas. Si una propiedad phi es positiva, entonces es posible que algún individuo posea dicha propiedad. Si phi es positiva, es posible que alguno lo posea. Acá hay un corolario, es posible que algún individuo sea semejante a Dios. Es posible que exista un X tal que X sea semejante a Dios. Teorema 2. Si un individuo tiene la propiedad de ser semejante a Dios, aquí está, entonces esa propiedad es la esencia de ese individuo. Y el teorema 3, es necesario que algún individuo sea semejante a Dios. Es necesario, ¿no? Conclusión, simplemente para cerrar. Por cierto, según tengo entendido, la prueba de Gödel se puso en computadoras modernas y resultó siendo válida. La prueba. Lo cual es que no significa que ya se haya terminado la cuestión, ¿no? Pero es interesante el detalle. La lógica modal es una buena herramienta, se utiliza para temas metafísicos y ha servido pues como motivación para la lógica, para también las reflexiones de la lógica filosófica. Y bueno, de todas las pruebas, creemos que la de Gödel es la más lograda, ¿sí? Sería motivo de repente de investigación, profundización, de lógicos expertos, tal vez, con mucha más pericia en el asunto, ver esta cuestión. Y listo, eso sería mi participación. Agradezco su tiempo y su paciencia. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, doctor. Otra vez.